7 de la mañana con 53 minutos. 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y vamos a hablar ahora con Paola Moreno. Ella es coordinadora del Nodo de Apoyo en Ecuador de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar también a propósito de la situación de las víctimas del conflicto armado en la frontera común. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y este espacio que nos han brindado en la radio esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciar preguntándole cuál es la situación que viven las víctimas del conflicto armado en la frontera común. Es complejísimo hablar de este tema en primera instancia porque el conflicto armado se ha regionalizado, es decir, ha traspasado las fronteras de su propio territorio, es decir, el territorio colombiano, no solamente en la frontera con Ecuador, sino también en la frontera con Venezuela y con Panamá. Hay presencia de grupos armados irregulares, sobre todo grupos asociados al control de territorios para el narcotráfico y el tráfico de otros ilícitos. ¿Esto qué significa? Que la población que está asentada a ambos lados de la frontera, evidentemente no solo la población colombiana, sino también, por ejemplo, en el caso del Ecuador, la población ecuatoriana vive con el permanente temor de la presencia del conflicto. Pero lo que nos convoca a nosotros como Comisión de la Verdad para realizar este ejercicio que vamos a tener el día sábado 27 es justamente la situación que han tenido las personas que huyeron del conflicto colombiano y que ahora se encuentran en los países de las fronteras, ¿no? Es una situación complejísima. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados menciona en su último informe que son los países limítrofes, evidentemente, los países que colindan con los países que expulsan, digamos, a su población, los que mayor acogida o mayor llegada tienen de población que está solicitando protección internacional, y este es el caso de la población colombiana. Y nuestros países, digamos, de frontera no están necesariamente preparados en su totalidad para poder recibir a una población tan numerosa. La población colombiana que ha llegado al Ecuador con necesidad de protección internacional huyendo del conflicto ha estado llegando desde finales de los años 90. Eso no es novedad, digamos, para nosotros. Y a pesar del proceso de paz iniciado en el 2016, firmado, digamos, el acuerdo en el 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC, aún a pesar de eso, la población colombiana ha continuado saliendo de forma forzada de su territorio. Porque evidentemente este acuerdo firmado sobre la práctica pues no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que siga saliendo la población y para proteger a la población vulnerable de la zona de frontera. Exactamente. El problema radica en que no solamente es el único grupo armado que tiene, digamos, intereses en que el conflicto persista, ¿no? Las FARC, digamos, apenas es uno de los grupos armados. Ahí en el conflicto intervienen grupos paramilitares, otros grupos también llamados guerrilleros. Además, hay otros intereses que no necesariamente son de los grupos armados, importante decirlo así. Los últimos 2 años, el asesinato a líderes sociales en Colombia ha sido atroz, porque ellos están intentando defender tierras comunitarias, territorios en donde se están explotando fuentes de agua o se están implementando proyectos masivos de agroindustria. Entonces, las persecuciones y asesinatos a líderes sociales no necesariamente están en manos de grupos armados, o mejor dicho, detrás de esos grupos armados hay otros intereses. Entonces, en el marco del conflicto confluyen múltiples factores que son justamente... ¿Qué otros intereses podríamos señalar ahí? Obviamente nos está señalando que no solo son los grupos irregulares, los grupos armados, sino que hay otros intereses que estarían detrás de todo este tema, sobre todo con los ciudadanos, con los campesinos que están cuidando sus tierras. Efectivamente, es que ahí hay intereses de las grandes industrias de producción, como decía yo, agrícola, agroindustrial, palmicultoras, detrás de la misma producción, extracción del petróleo, extracción minera, y entonces ahí yo no puedo, digamos, adelantar más información porque toda esta investigación la está haciendo la Comisión de la Verdad. La Comisión tiene este mandato misional que es justamente el esclarecer las razones, esclarecer los hechos detrás de los cuales
se subyacen los hechos victimizantes, las vulneraciones masivas a los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos forzados, masacres, en fin, horrores que la gente, 9 millones de víctimas en Colombia han tenido que vivir y otro medio millón de víctimas eh, eh, han tenido que salir de su país por esta causa, ¿no? Entonces, justamente la comisión lo que busca este 27 de febrero en un ejercicio de reconocimiento es presentar esta información a la sociedad civil para que se genere conciencia sobre estas dimensiones del conflicto y sobre todo para que en un reconocimiento a las víctimas se pueda hacer de forma simbólica un restaurar su dignidad a partir de la vulneración de los derechos humanos que ellos han tenido que sufrir. Y es un encuentro regional, es un encuentro que busca justamente visibilizar la realidad de las distintas fronteras terrestres y marítimas que tiene Colombia con los países de la región y la situación de las personas víctimas en estos países, cómo han debido cruzar a través de tránsitos sumamente complejos en donde a través de territorios justamente controlados por los grupos irregulares, por redes de narcotráfico, por redes de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Es decir, si es que las personas han salido en condiciones ya de mucha vulnerabilidad por la guerra, en el tránsito hacia los países de frontera deben enfrentar muchas otras o múltiples otras formas de riesgos para su vida también, ¿no? Paola, y además, sí. el día 27, ¿en dónde se va a realizar este acto? Ustedes van a presentar ahí el informe. ¿Cuántas personas trabajaron precisamente en evidenciar esta situación? ¿Cuáles son también, si nos podría adelantar algunas de las conclusiones a las que ustedes llegaron? Ya. Este sábado precisamente no se va a presentar el informe. La comisión debe presentar este informe hacia finales del año, en noviembre. Primero lo va a presentar al Estado colombiano, perdón. Es un ejercicio que ha desarrollado la comisión no solo dentro de Colombia, sino en 23 países de Europa y América. Sobre la base de un trabajo intenso de recopilación de testimonios, casi 1.700 testimonios documentados en 23 países, más de 12.000 documentados dentro del territorio colombiano, y sobre la base de estos testimonios es que la comisión está construyendo ya su informe. Lastimosamente yo no puedo adelantar los resultados porque esto es solamente potestad de la comisión, y además primero se entregará al Estado colombiano, pero este día 27 de febrero se va a escuchar voces de 10 personas que vienen de distintos países. El encuentro se va a realizar en Ibarra porque la ciudad, sin estar necesariamente en línea de frontera, está a escasas 2 horas y media de la frontera, conoce muy de cerca lo que ha sido la dinámica de movilidad humana de la población colombiana, ahora mismo de la población venezolana. En sí, la provincia de Imbabura es una provincia multicultural. Quisiera también preguntarle, ¿cuántos son niños, cuántas son mujeres en este conflicto y han pedido protección? ¿Qué números manejan ustedes? El Estado ecuatoriano ha reconocido a un poco más de 67.000 personas refugiadas de origen colombiano. Yo no tengo la cifra exacta de cuántos son niños, por ejemplo, pero alrededor de un 49-48% de este total son mujeres. Hay un número importante de niños, eso sí lo puedo decir. Estas son personas que han sido reconocidas como refugiadas. Ahora, sin embargo, el número de personas que han solicitado protección internacional en más de 20 años al Estado ecuatoriano sobrepasa las 250.000 personas. Podríamos llamar así el universo de personas que han huido de Colombia. Sin embargo, se debe remarcar que no todas las personas que huyen del conflicto llegan a solicitar protección internacional al Estado ecuatoriano, bien por desconocimiento. La cifra también escondida por ahí. Exactamente. Entonces hay un número mucho mayor. ¿Qué puede hacer el Estado colombiano? También, ¿cómo trabajaría en conjunto con las autoridades del Estado ecuatoriano? Es decir, ¿qué acciones deberían tomar los países? El primer llamado, obligado, digamos así, a hacer reparación integral de los derechos de las víctimas es el Estado colombiano. Es decir, el Estado colombiano debe implementar, digamos así, un conjunto de medidas que propendan a que los derechos de esas personas se restituyan
a una condición previa a la que vivieron en el conflicto. Esto está determinado por la ley de Colombia, y Colombia tiene una ley que se llama de reparación de víctimas, la ley 1448, y la Comisión de la Verdad justamente lo que debe hacer, además de presentar el informe de esclarecimiento de los hechos, es un conjunto de recomendaciones que precisamente orienten hacia cómo hacer esta reparación. De todas maneras, los estados que acogen finalmente también dentro de sus propias legislaciones tienen determinaciones, orientaciones sobre cómo se debe hacer el ejercicio de derechos para las personas que no son nacionales de ese país. En el caso del Ecuador, nuestra Constitución justamente plantea que las personas de otro origen nacional tendrán los mismos derechos que las personas ecuatorianas. Entonces, por ese lado... Quisiera preguntarle si es que en efecto existe ese trabajo bilateral. ¿Ha habido acciones por parte del Estado también ecuatoriano para apoyar en este trabajo? El Ecuador y Colombia han trazado en varios periodos, digamos, planes binacionales, especialmente pensando en planes binacionales de desarrollo de las fronteras. Sin embargo, no existe o no ha existido, digamos, una mirada conjunta para poder trabajar la problemática de la población colombiana en sentido general, no solamente de lo que significa el desarrollo de las fronteras. Entonces, justamente la mirada que debería tener la región, al ser un conflicto que sea regionalizado, es una mirada integral, es una mirada de medidas no bilaterales, digamos, sino más bien conjunto, ¿no? Estamos hablando de que son varios países que deberían asumir también un compromiso frente al cese al fuego, frente a la transición a una paz estable y duradera en Colombia. Paola, ya para ir cerrando, no quisiera dejar por fuera estas preguntas sobre el efecto negativo o positivo de la muerte de alias Guacho. ¿Realmente se logró hacer algo posteriormente? ¿Hubo alguna mejora en las acciones del Estado luego también del fallecimiento de los colegas de Diario El Comercio? ¿Usted se refiere al Estado ecuatoriano? Exactamente. Yo lastimosamente desconozco, no podría yo hacer una respuesta de este tipo. Pero ustedes como observadores y verificando todo lo que ha sucedido en la situación en la frontera común, ¿pudieron evaluar tal vez o darse cuenta de, en efecto, si es que hubo mejoras o acciones por parte del Estado ecuatoriano después de todos estos hechos, del fallecimiento, obviamente la muerte de alias Guacho y también del asesinato de los colegas del comercio? A ver, lastimosamente en los últimos 3, 4 meses ha habido reportes, digamos, incluso al mismo Estado ecuatoriano de la presencia, digamos, aún de grupos armados irregulares, ¿no? Es decir, el tema que yo decía hace un momento, hay múltiples actores armados, ¿no? Entonces, la reconfiguración de las fuerzas beligerantes después del acuerdo de paz, después de la desmovilización de un sector de las FARC, derivó justamente en el surgimiento o en la reagrupación de otros sectores irregulares. Entonces, persiste la presencia de grupos armados en nuestra frontera. Estos son datos que ha dado el propio Estado ecuatoriano, porque las Fuerzas Armadas están presentes ahí, digamos, como un poco vigilando, viendo qué está sucediendo. Entonces, no es una situación sencilla, digamos, para la población que está viviendo en la frontera. Muchas gracias a Paola por su tiempo, por esta entrevista también. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por esta entrevista también. Muchísimas gracias a la radio. Muchas gracias a usted. Estábamos dialogando con Paola Moreno, coordinadora del Nudo de Apoyo en Ecuador de la Comisión de la Verdad, a propósito del trabajo que están realizando y del evento que pues llevarán a cabo el próximo 27 de febrero, donde darán a conocer la situación, la grave situación de todas las víctimas, las víctimas registradas por el conflicto armado en la frontera entre Ecuador y Colombia, y también establecer pues acciones que podrían ir trabajando los diferentes países para mitigar, para hacerle frente también a esta grave situación. Son las 8 de la mañana con 8 minutos en la primera hora, ya regresamos.